Cordial saludo, estimados aprendices, bienvenidos en esta segunda sesión. Quiero comentarles que la verdad solo 2 grupos me enviaron el listado de los participantes. Entonces a los 12 compañeritos restantes, pues yo les voy a asignar el grupo porque necesito 12. Necesito pues ya crear la información en el Drive que vamos Profe, a... perdón, se te escucha entrecortado, no sé si sea solamente yo el que escucha así. Por favor, me confirman si me escuchan bien. Yo por mi parte te escucho bien, profe. Bueno, entonces les decía que solo 2 grupos me enviaron los nombres de los integrantes y ya están registrados. Para los demás, pues yo los voy a asignar en grupo, pues porque no recibí la información y necesito ya subir estos datos a un Drive para manejar el seguimiento a las actividades. Entonces yo les asignaría el grupo y ya mañana o ahorita mismo ya les digo cómo estarían conformados para que empiecen a trabajar. Muy bien, quisiera saber, dime Karen. Profe, y digamos, ¿no te podríamos enviar los nombres por acá del grupo? Pues ayer era el compromiso. Acuérdense que ese era uno de los compromisos y fui reiterativa. Entonces, si los envían, envíenme ya esa información porque yo necesito registrar cómo están conformados esos grupos. Envíenmelos por Listo, favor profe. al correo. Si no los Vale, profe, ya recibo, te los envío. yo asigno. Bien. Buenos días, profesora. ¿Podría ser del correo normal de nosotros o debe ser del de Micena? No, del correo, de donde estén registrados, de donde estén comunicados, no hay ningún problema. Mi correo, si se va al spam, pues yo de igual manera reviso. Quería preguntarles cómo les fue con las actividades del día de ayer, si tuvieron algún inconveniente, si tuvieron algo, alguna dificultad para realizarlas, para presentarlas. No hubo ninguna dificultad. Profe, yo tuve una confusión en el momento de llenar el cuadrito de las referencias del libro virtual, libro impreso, revista y eso, ¿Ah? porque pues yo estaba viendo, vi las clases e incluso pregunté a varios compañeros y ellos me decían que todo se sacaba del texto que teníamos ahí, el de ayuda. El de Norma Zapa, sí. Pero entonces también, es que también había entendido como si, ejemplo, en libro impreso se pusiera el nombre del libro, en descripción se pusiera cómo se describe el libro y en referencia cómo se citaba algo de ese libro. Pero entonces todo se saca de esa norma, de lo de las normas APA, De Norma copiar y Zapa. pegar nada más. Es que mira, bueno, quería mostrarles que hasta ayer ninguno había enviado la actividad. En la plataforma territorio no hay envíos. La única compañera que hizo el envío es la compañerita que está de otra ficha tomando la clase con nosotros. En las normas APA, entonces, ¿cómo se llena la tabla? Entonces tú buscas aquí, SD. Tan raro. Bueno, por acá está la forma de citar. Citas. Entonces, ¿qué es lo que nos están pidiendo? En la primera, libro impreso.
Parafraseo. Cuando se citan, aquí dice algo. Cuando se cita en varias ocasiones y de acuerdo con el número de autores que tenga la obra, se deben tener en cuenta los siguientes estilos de citación. Primera cita, 5 autores, publicaciones seriadas. Entonces, artículo impreso, artículo con DOI, artículo sin DOI, artículo de periódico en línea. DOI dice, enlace permanente a algunos de los artículos ubicados en bases de datos, por lo que cuando existe se puede omitir la URL y la fecha de publicación. Aquí están los libros. ¿Esta era la duda que tú tenías? Sí, profe. Exacto. Entonces tú tienes que buscar lo que te estén pidiendo allá. Fíjate que la guía dice que debes tomar un ejemplo y una descripción. Entonces voy a mostrar más o menos cómo se haría esa primera presentación. Mira, aquí dice, referencias del libro impreso. Entonces haces una descripción de cómo se haría esa descripción de citar y colocas un ejemplo. Básicamente el ejemplo está en la misma guía APA, mire. ¿Sí te quedó claro? Sí, profe. Gracias. Bueno, Sí, profe, gracias. ¿alguna otra? Hubo una confusión ayer cuando nos diste el otro ejemplo, que era diferente. Entonces, pues, yo me confundí por esa parte. Es que ayer nos hice un ejemplo también de ese punto, pero era muy diferente a como apareció ahorita. Entonces, pues yo, cuando vi la repetición de la clase, me confundí honestamente. Ok, disculpen si generé la confusión. Pero es básicamente lo que tienen que hacer, es esta tabla que hay acá. La descripción y colocar el ejemplo. Todo lo deben sacar pues de la información que tienen de normas APA. Ahora bien, si quieren buscar en internet no hay ningún problema, pero aquí en este mismo documento está la información. Bien, ¿alguna otra aclaración acerca de la actividad? Ok, entonces vamos a mirar la guía número 2, que es la que nos corresponde trabajar en este momento. Entonces la voy a descargar y esa guía, al igual que todas las guías, la primera parte es una identificación del código, de la competencia y del resultado de aprendizaje. Viene una presentación, una actividad de reflexión inicial, donde dice, apreciado aprendiz, esta actividad tiene como propósito ayudarle a ser consciente del procedimiento a seguir en la realización de algunas acciones que se emplean en la creación de trabajos con apariencia profesional. Para ello, usted deberá realizar una tabla que resuma los siguientes procedimientos. Entonces, ustedes van a tomar esta tabla, la toman seleccionándola desde este punto, desde esta cruz. Ya ahí se selecciona toda la tabla. La van a copiar y la van a pegar en un documento nuevo para que llenen esta información. ¿Qué deben llenar aquí? Entonces, la primera acción que nos están pidiendo es cómo insertar una cita bibliográfica. Entonces, ustedes van a buscar en qué menú encuentran esa acción, en qué ficha o en qué menú.
¿Alguien me puede decir en qué menú se encuentra la opción de insertar citas bibliográficas? ¿No se acuerdan del trabajo que hicieron? En referencias. En referencias. Entonces, referencias. Vamos a ver si en verdad es en ese menú. Vamos a ir a referencias. Y aquí está la opción de insertar cita. Muy bien. Ahora, ¿qué me toca hacer aquí en el procedimiento a seguir? Entonces, describir los pasos que debo hacer para insertar una cita bibliográfica. Usted aquí puede describirlo con sus propias palabras, el procedimiento a seguir, o recurre a la ayuda, y en la ayuda busca la forma de insertar cita bibliográfica. Entonces, con la misma ayuda, aquí le está dando los pasos para insertar o agregar una cita. Entonces, también puede seleccionar lo que está aquí o redactarlo en sus propias palabras. Entonces, ese es el trabajo que tenemos que hacer. Primero, buscar en qué menú. Si no lo sabemos, también podemos recurrir a la ayuda. ¿De qué se trata básicamente el ejercicio? No solo de que ustedes identifiquen las acciones, sino que también recurran a la ayuda. A veces nosotros nos vamos, y ahora es donde lo conseguiremos. No, pues Google. No, muchas veces todo lo tenemos dentro de la misma herramienta y basta con que solo recurramos a explorar los diferentes escenarios que tiene el programa y allí conseguimos la información. Entonces, sí es claro el procedimiento que deben hacer para la primera evidencia. Muy bien. Entonces, tienen que completar la tabla. Son 9 ítems que deben buscar en qué ficha y describir el procedimiento a seguir. Continuemos. En las actividades de contextualización e identificación de conocimientos, pues también van a encontrar parte de esa información. Mire, aquí está cómo crear una bibliografía, citas y referencias. Entonces aquí también les está diciendo parte de lo que tienen que buscar en ese cuadro. Aquí está la información. Y en el punto 3.3 vamos a revisar las actividades de apropiación del conocimiento. Dice lo siguiente. Teniendo presente las explicaciones de su instructor en el desarrollo de esta guía y utilizando la ayuda del programa Microsoft Word, lo invitamos a desarrollar las siguientes actividades. Describa los pasos para utilizar una plantilla de Microsoft Word y explique para qué sirve la opción de combinación de correspondencia. Una vez terminada la consulta, socialice en el ambiente de formación, presentando por GAES a sus compañeros la información obtenida y atienda la respectiva retroalimentación. En este momento, ¿cuál es nuestro ambiente de formación? Este espacio. Entonces, para mañana, ustedes van a tener esta información. En el momento en que empecemos la sesión, vamos a socializar estas dos inquietudes. ¿Cuáles son los pasos para utilizar una plantilla de Word y para qué sirve la opción de combinación de correspondencia? Esos dos temitas los averiguan, los tienen ahí en consulta y mañana los socializamos. ¿Sí es claro?
Sí, Bien. señora. Sí, señora. Vamos ahora a la segunda actividad que debemos realizar en esta guía. Recordemos que la primera fue el cuadro. En esta segunda dice, apreciado aprendiz, esta actividad tiene como propósito generar un espacio para la ejercitación en el manejo de las herramientas proveídas por el procesador de texto Word y citación con normas APA. Por favor, considere las siguientes instrucciones. Seleccione un tema de su interés profesional en las fuentes que considere como biblioteca, internet, libros y revistas. Es decir, por grupos, ustedes van a seleccionar un tema de su interés. ¿De qué van a hablar? De seguros, van a hablar del comportamiento del dólar, de las nuevas estrategias de seguros, de ¿qué? Importaciones, exportaciones, del tema que ustedes seleccionen. De ese tema van a consultarlo en diferentes fuentes. Pues en este momento no tenemos fuentes físicas como bibliotecas, pero sí tenemos acceso a internet, a libros y a revistas. Todo por la web. ¿Hasta ahí es claro? Luego de cada fuente consultada van a extraer un párrafo que les haya llamado la atención, lo van a copiar y pegar en ese documento de Word. ¿Qué es lo importante aquí? Que ustedes deben realizar la respectiva citación de esos párrafos, de esos documentos, con la ayuda de la herramienta de Word, referencias, insertar, cita. Entonces, ¿cómo es el procedimiento? Vamos a abrir un archivo nuevo. Y yo voy a hablar sobre el COVID en Colombia. Ese es mi tema. Obviamente tengo que hacerle una portada, obviamente tengo que dejar una hoja para la tabla de contenido, pero voy a centrarme como en el tema. En este caso, COVID en Colombia. Voy a realizar las consultas en internet. COVID Colombia. Y pues voy a verificar las diferentes fuentes de consulta. Entonces, fíjate que aquí tengo el periódico El Tiempo, tengo esta página, tengo esta otra página y puedo tener muchísimas más. Entonces, ¿dónde voy a consultar? Esta de acá. Voy a abrirla. COVID en Colombia, esto es del Instituto Nacional de Salud. Vamos a esperar un poquito que cargue. Vamos a mirar qué información voy a tomar. Vamos a ver qué información tomamos de por acá. Evaluación de casos sospechosos de reinfección, bla, bla, bla. Entonces voy a tomar esta información. Voy a tratar de copiar la imagen. Voy a pegarla aquí. ¿Y qué es lo importante aquí? Entonces voy a hacer la referencia de esta imagen. Es donde voy a hacer esa citación. Aquí en el menú referencias, como lo habíamos mencionado hace un momento, donde dice insertar cita, entonces voy a agregar una nueva fuente. ¿De dónde tomé esa información? La voy a mostrar nuevamente.
¿De dónde creen ustedes que la tomé? Entonces, voy a revisar las posibles opciones que me está dando la herramienta. Entonces me dice que de un libro, de una sección de un libro, de un artículo de revista, de un artículo de periódico, de una conferencia, de un informe, de un sitio web, de unos documentos de sitio web, de medios electrónicos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿de dónde tomé esta información? ¿De dónde creen ustedes que la tomé? ¿Cuál es mi fuente aquí? ¿Un sitio web? De un sitio web, ¿cierto? Entonces, cuando yo selecciono el tipo de fuente, pues él me pone unos campos que son obligatorios y hay muchos campos más, que si yo quisiera llenarlos, pues los podría hacer. Entonces, ¿quién es el autor de ese sitio web? Si es un autor solo o si es un autor corporativo, nombre del sitio web, nombre, me da dos posibilidades, el nombre del productor o la productora, el año, el mes, el día, el año en que se realizó la consulta, el mes, etcétera, etcétera. Entonces vamos a ver qué información sacamos de ese sitio web. Entonces vamos a tratar de buscar lo que más obtengamos de este sitio web. Entonces vamos a mirar qué información tengo acá. Es del Instituto Nacional de Salud, entonces ese es el autor. El autor es del Instituto Nacional de Salud. El nombre del sitio web, entonces pues es este que hay acá. Vamos a ver qué más encontramos. Me dice año, mes, día, dónde fue sacada la información. Casos confirmados de hoy. Este reporte es del 23 de agosto del 2021, entonces es año 2021, mes 08, día 23. ¿Qué más podemos revisar acá? Año en que se hizo la consulta, 2021, el mes 08 y el día en que hice la consulta es el 24. Y me está preguntando la dirección URL. Entonces aquí el nombre del sitio es hasta .co. Porque ese es el sitio web del Instituto Nacional de Salud, www.ins.gov.co, y la URL donde yo la consulté ahora sí es toda esta que tengo acá. Aquí le doy a aceptar y ya me queda la referencia registrada de este documento. Muy bien, vamos a buscar otro texto. Vamos a mirar lo del periódico El Tiempo. Qué pena, una pregunta. Dime. En caso de ser varios autores, ¿uno coloca un solo nombre o se despliegan más casillas? Ahí puedes llenar los diferentes campos. Entonces aquí el título de este artículo lo voy a copiar
Obviamente después pues ustedes le dan todo el tema de la presentación, del tipo de, ¿cómo es que se llama? Arial, creo que es el, no, Time News Roman, creo que New es. Roman. Y el tamaño es 12. Y el color pues negro. Muy bien. Esto no tiene fondo. O sea, ustedes después le acomodan toda la presentación como corresponde. ¿Listo? Vamos a sacar este otro artículo de acá. Entonces vamos a copiar acá. Y aquí dice, de acuerdo con el reporte del Ministerio de Salud, este lunes 23 de agosto en Colombia se reportaron Esto luego de que se procesaron tantas pruebas PCR y de antígenos. Entonces vuelve y juega al tema de referencias. Voy a insertar una nueva fuente. En este caso, pues es un periódico, es un artículo de periódico, pero pues aquí tenemos que definir, porque es un tema de periódico, pero no es un periódico impreso, sino es un periódico web. Aquí me pide también la URL, entonces también puedo tomar esas dos posibilidades. O me voy por el artículo de periódico o por el tema del sitio web. ¿Sí es claro? El autor es El Tiempo. El título del periódico, el título, entonces aquí está... vamos a sacarlo de aquí directamente. Profe, una duda, hay cuando dice autor corporativo, ¿no sería El Tiempo y el autor sería quien escribió ese artículo del Sí, Tiempo? sí, tienes razón. Autor corporativo es El Tiempo. Fíjate que aquí lo estoy colocando. El título es el título del documento. Y vamos a buscar el resto de la información aquí en la página. Entonces, en algunos casos, este SR es el nombre del reportero, pero no me lo está dando o no me lo está mostrando. Sala de redacción, podría decirse, porque no, en algunos casos sí sale el nombre del periodista quien hizo el comentario, pero en este caso no me está saliendo. No, mira, sala de redacción. Pero tratemos de sacar la mayor información que hay acá. Entonces el título Colombia. Vamos a ver si lo podemos copiar. Copiémoslo de acá mejor. Título del periódico, El Tiempo, de ciudad, Bogotá, año 2020, mes 08, día 23. En este caso, páginas no hay, el editor, la editorial.
Y por acá creo que está la dirección URL. Perdón. Y en las páginas, pues vamos a colocar principal porque no está en sí un número de página. Vamos a darle a aceptar. Y ya me queda aquí la referencia, la segunda referencia. Hay una mano levantada por acá. Liliana, cuéntame. ¿No? Es que te iba a preguntar cuando había varios autores. Ok. Ya me lo contestaste, qué pena, no había bajado la mano. Bueno, entonces ustedes hacen la consulta del tema de ustedes, de varios párrafos, de varios autores, y cada vez que hagan una consulta, lo importante es hacer la citación. Traten de sacar la mayor información de esa página web, de esa revista, de ese documental. Recuerden que nosotros, de acuerdo a normas APA, podemos sacar información, mire aquí está, de libros, de videos en línea, de películas, de episodios de series de televisión, de podcasts, de grabaciones musicales, de páginas web, de blogs, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, las fuentes, ustedes no tienen como esa limitante. ¿Qué es lo importante aquí cuando ustedes empiecen a hacer la citación? Primero, que el estilo esté seleccionado como APA, porque existen varios estilos, pero nosotros pues nos estamos rigiendo por normas APA, entonces debe estar ese estilo seleccionado aquí. Y van a citar de acuerdo pues a las opciones que le den la forma de insertar las citas. Después de que han hecho todo el procedimiento, entonces voy a insertar aquí un salto de página y voy a colocar aquí la bibliografía. Ah, me quedó. Es el título anterior. Pero bueno, aquí voy a colocar la bibliografía y voy a insertar de esta manera la bibliografía. Bibliografía o referencias. Entonces, de acuerdo a lo que le esté diciendo la guía. Entonces, fíjense que aquí ya me colocó automáticamente la información que coloqué yo en la ficha cuando estaba registrando esa información. Entonces, él lo coloca, el tiempo, el tema que escogimos de la página principal obtenido de la dirección URL y la fecha del Ministerio, de la Secretaría de Salud, del Instituto Nacional de Salud, y me tomó la información. Entonces aquí les debe aparecer las diferentes referencias que ustedes hayan citado. Entonces, ¿qué es la dificultad del ejercicio de esta evidencia? Que ustedes seleccionen el tema, que se pongan en la tarea de buscar en fuentes oficiales toda la información referente a ese tema, y cuando ya seleccionen el párrafo, pues simplemente lo que van a hacer es identificar todos los campos que deben llenar de acuerdo a las indicaciones que les está dando Word para insertar citas. Porque ya el generar las referencias bibliográficas, eso sale de una, igual que la tabla de contenido. Sale de manera automática. Entonces, ¿sí les quedó clara la explicación de cómo se hace? Sí, señora.
Muy bien, entonces ese es el trabajo que tienen que hacer ustedes de acuerdo a las indicaciones de la guía que dice acá. Que debe escribirle un título para el documento, un subtítulo, enumérelos de forma coherente, deben agregar un párrafo con sus conclusiones y van a generar las referencias bibliográficas con la herramienta bibliografía. Cambie el título que se acaba de generar por referencias bibliográficas. Entonces, este título, referencias, eso es lo que me está diciendo ahí. ¿Qué más me dice acá? Agregue portada y tabla de contenido. Y ese es el trabajo que deben presentar, aparte de la tabla que deben completar. Entonces, pues aquí que quede todo dentro de los parámetros que establecimos o que establece normas APA. Entonces, esas son las dos evidencias que deben hacer. Y aparte de eso, realizar la consulta para socializar mañana de los pasos que debo seguir para aplicar plantillas, para aplicar o utilizar plantillas y para qué me sirve la combinación de correspondencia. Preguntas, inquietudes de lo que debemos hacer. Si les quedó claro el trabajo que deben realizar. Entonces, de ahora en adelante, cada vez que ustedes consulten un documento para sus trabajos, ya saben que deben realizar las citaciones en cada uno de los documentos. Dime, Milena. Buenos días, profe, qué pena. ¿Ese trabajo se hace en grupo? Todo se hace en grupo. Por eso para mí es muy importante saber cómo están conformados los grupos. Y ya me han enviado 2 personas, los integrantes del grupo. Con eso me iría. Si hay alguna persona que se quedó sin mencionar, pues yo la integro a un grupo o conformo un nuevo grupo, como sea. Por eso ya hasta este momento tienen plazo de definir o mandarme la información de los integrantes del grupo. ¿Sí es claro hasta ahí? Bien. Profe, qué pena, ¿me podría repetir? Dime. Era pasos para realizar una plantilla respecto a qué, es que me confundí. Cuando yo voy a trabajar, por ejemplo, aquí, en este documento, vamos a insertar, perdón. Cuando yo les digo a ustedes, inserten una portada, entonces esto es una plantilla. Pero lo que yo les estoy pidiendo ahora es, ¿cuáles son los pasos cuando yo quiero utilizar una plantilla? Cuando nosotros abrimos PowerPoint, y lo relaciono con PowerPoint porque yo sé que la mayoría de ustedes utiliza ese tipo de plantillas que pone PowerPoint. En Word quizás no es tanto, pero hay una forma para trabajar con las plantillas, ya sea en Word o en Excel. Entonces, esa es la pregunta que quiero que me digan. Esto es una plantilla, una portada de estas es una plantilla. Y entonces, ahora sí, ¿qué es una plantilla? Si la portada es una plantilla, ¿qué creen ustedes que es una plantilla? Como un punto de referencia, profe.
Un punto de referencia. Sí, puede ser. ¿Alguien más? ¿Qué es una plantilla? Si les pongo este ejemplo acá, que hay varias opciones. Es una guía que, como por así decirlo, generaliza todo el documento, es decir, le da un formato a todo el documento en tanto estilo, letra y también colores. Sí, muy cerca. O sea, una plantilla es un formato que ya viene establecido con unas características, como tú lo mencionas, de tipo, de letra, tamaño, color, que ya tiene como un formato, ¿cierto? Preestablecido. Entonces, básicamente eso es una plantilla. Entonces, ¿cómo trabajo yo una plantilla en Word? Ya les ayudé con el tema de las portadas, porque la portada es una opción de plantilla, pero hay más opciones de plantillas. Entonces, eso es lo que ustedes deben revisar. No es que tengan que hacer ningún trabajo ni nada que se les ocurra. Es simplemente buscar cómo se trabajarían con las plantillas. ¿Listo? Bien. ¿Alguna otra inquietud? Sí, profe, yo tengo una pregunta. Dime. ¿Cómo haces para aplicar la sangría solamente en el primer renglón sin que se aplique en todo el párrafo? Vamos a mirar acá si tengo algún párrafo. Mira. Tengo acá este párrafo. Aquí están las opciones de sangría. Entonces aquí está la sangría. Entonces tú la colocas de acuerdo a la información que te están pidiendo. Entonces, en primera línea, ¿sí ves? ¿Y de cuánto es esa sangría? ¿Cuánto es que dice la norma? Me parece que es de 4, profe. ¿4 centímetros? Sí, sí, señor. Bueno. No es mucho, profe. No, ¿Es de 2? ¿Es de No, 2? profe, es de 1,27, creo. Disculpe. Lo siento, profe. Pongámosle 1,3. ¿Sí ves? Mira que aquí me está mostrando la vista previa. Le doy a aceptar y ya me quedó la sangría así. ¿Sí ves? Profe, se me traba el celular, ¿será que puedes volverlo a hacer en un momentico? Qué pena. Control Z. Está el párrafo normal. ¿Sí ves? Están los dos acá. Entonces aquí en la opción, en el menú inicio, en la opción de párrafo, aquí en la flechita abajo, lo que pasa es que mira, cuando nosotros utilizamos los menús, estas son opciones rápidas. Todas estas que me coloca aquí son opciones rápidas para trabajar. Hay personas que les gusta utilizar mucho estas opciones rápidas, pero recordemos que esto que hay aquí es como ya lo predeterminado que hay. Sin embargo, aquí al final de cada una de estas secciones hay un recuadrito con una flechita apuntando hacia abajo y ese es donde me muestra todo el cuadro de esas opciones. Entonces, fíjese que aquí dice edición de párrafo. Si yo le doy clic acá, entonces puedo tener varias opciones. La sangría y el espacio. Entonces está el tema de alineación, que es toda esta partecita que hay acá. Está el tema de sangría, está el tema del espaciado y el interlineado, y también están el tema de líneas y saltos de página. Entonces, digamos que esta es la forma más larga, pero como más precisa de hacer las cosas. Entonces, aquí en la sangría hay
opciones para seleccionar la sangría a la izquierda, a la derecha, la sangría especial, que por defecto está en ninguna, dice que está primera línea. Entonces, si yo selecciono primera línea, ¿sí ven la vista previa? Pero si escojo la sangría francesa, es lo contrario. La primera línea va hasta el borde y las otras líneas van con la sangría. Entonces, pues depende del formato que tú quieras escoger. Entonces dice primera línea. Y aquí lo único que tienes que asegurarte es en cuánto va esa sangría. En cuántos centímetros. Te lo aplicas y ya le dices aceptar. Es más, si es tu computador, si es allí donde vas a trabajar, lo puedes establecer de una vez como predeterminado y pues ya se va a aplicar de ahí en adelante. ¿Sí quedó claro? Sí, profe, muchas gracias. Bueno, ¿alguna otra inquietud? Mientras van pensando, si hay otra pregunta, voy a llamar Liz. Hola, profe, buenos días. Hola, buenos días. Profe, ¿nos podría hacer el favor de mostrarnos exactamente cuáles son los puntos que se deben hacer de este taller? Los puntos de este taller, exactamente, es realizar este cuadro, completar esta tabla, que ya dijimos que era mirar las acciones, describir en qué ficha y describir el procedimiento que debe seguir para cada una de estas acciones. Y el segundo, la segunda actividad es el archivo que van a realizar del tema que van a seleccionar en grupo, consultando diferentes fuentes y haciendo la respectiva citación de esas fuentes. Esas son las dos evidencias que deben entregar de esta guía. Pero adicional, para mañana, pues van a hacer una pequeña consulta de cómo se trabajan con plantillas en Word y para qué sirve la combinación de correspondencia. ¿Sí te quedó Profe, claro? eso, perdón, Sí. una duda. Dime. Lo que nos dices de la consulta de lo de las plantillas de Word, de cómo se utilizan y cómo se hace, ¿eso también lo agregamos al archivo o solamente No. lo leemos y lo tenemos ahí Solo presente? lo leen y mañana cuando estemos hablando del tema, pues ustedes dicen, ah, sí, eso se hace así, o sirve para tal cosa, de pronto lo hayan utilizado, de pronto no. Es simplemente una consulta, no tienen que hacer ningún trabajo escrito ni nada que se les parezca. Listo, Solo gracias. leer sobre el tema. Profe, disculpa, ¿puedo hacer otra pregunta? Claro. El salto de Gracias, página, profe. el salto de página se coloca en el último párrafo de la hoja. El salto de página tú lo haces es para garantizar, mira, ¿para qué yo hago un salto de página? Para garantizar que, por ejemplo, las referencias bibliográficas empiecen en una página específica. Porque es que si yo no lo dejo de esa manera, entonces puede que yo empiece a escribir texto y el texto siga creciendo, ¿sí? Pero si el texto sigue creciendo, ¿qué garantizo yo cuando inserto un salto de página? Si ves que las referencias bibliográficas siempre van a arrancar en una página, a pesar de que se corra, de que se inserte más texto, más documento, ese tema o ese capítulo o ese título va a arrancar siempre en una página. ¿Sí me hago entender? Sí, claro, profe, muchísimas gracias. Que a veces nosotros no lo hacemos. Entonces, por ejemplo, nosotros a veces colocamos por acá bibliografía. Y insertamos la bibliografía por acá. Pero resulta que usted empezó a escribir y empezó a diligenciar
fíjese que se va corriendo el texto de bibliografía y a veces no nos fijamos y queda corrido por allá a mitad de página y la presentación no es lo mejor. Entonces, ¿qué hago yo cuando inserto un salto de página? Lo que yo hago es garantizar que ese capítulo o ese título siempre vaya a comenzar en una hoja nueva sin importar qué tanto le haya insertado antes. Bien. Entonces vamos a llamar lista María Paula Nieto. Presente, profe. Laura Vanessa Girón. Presente, profe. Jennifer Cardoso. Presente, profe. Janet Milena Cruz. Presente, profe. Francisco Sánchez. Presente, profe. Yanestir Guayara. Buenos días, pregunte. David Moreno. Presente, profe. Sendales. Presente. Juli Tatiana Peña. María Alejandra Ramírez Pulido. Presente, profe. Eliana Medina. Presente, profe. Terly Juliet Mendoza. Presente, profe. Karen Juliana Carreño. Presente, profe. Ana Juliet Yandar. Presente, profe, buenos días. María Angélica Robles. Presente, profe. Daniela Mora Joya. Presente, profe. Cristian David García. Presente, profe. Nelson David Parra. Presente, profe. Liliana Roa López. Presente. Karen Lorena Hernández. Presente, profe. Kevin Andrés Salazar. Presente, profe. Ana Andrea Silva. Muy bien. Muy bien. Julie Peña, cuéntame. Ah, estabas. Julie Peña, aquí está. Listo, Julie. Ya te tomé asistencia. ¿Preguntas, inquietudes? Entonces, esas son las evidencias del día de hoy. Ya con esto, nosotros lo que estamos evitando es el tema del plagio. Recordemos que de acuerdo a lo que nos está diciendo Norma Zappa en su introducción, volvámonos por acá hasta la primera página. Dice que hoy en día el acceso a una gran cantidad de información, gracias al auge de las tecnologías de la información, que es el resultado de rigurosos procesos de investigación y creación realizados por diferentes autores. Dicha información está protegida por la Ley de Derechos de Autor, quien establece las condiciones para su correcta utilización con el objeto de proteger y reconocer las obras. Entonces nosotros con esto lo que estamos haciendo es reconociendo que ese párrafo, ese texto que ustedes tomaron de una fuente por allá, de una página web, de una revista, de un periódico, no es nuestra, sino que es de un autor y estamos protegiendo y reconociendo esos derechos. En el ámbito académico, este reconocimiento se hace a través de la referencia en los trabajos de clase, proyectos y tesis de grado
que deben incluir citaciones y bibliografía o lista de referencias, pues de lo contrario estaríamos incurriendo en plagio. Entonces nosotros aquí, al hacer ese reconocimiento de esa información, estamos evitando caer en plagio. Entonces, ese es el propósito de utilizar esta herramienta tan valiosa y tan importante en la realización de nuestros trabajos. Muy bien, ¿alguna otra pregunta, alguna otra inquietud? Por ahora no, profe. Muy bien. Entonces, chicos, quedo pendientes de sus actividades. Recuerden no dejarse coger el tiempo con ellas. Y en un ratico les envío la invitación para la sesión de mañana y publico el video de esta grabación. Les deseo un feliz día. Por favor, cuídense mucho y estamos en contacto. Vale, profe. Buen día Vale, para profe, hasta todos. luego. Gracias, profe. Chao, gracias. Gracias, profe. Chao.